Son tres tipos de direccionamiento: el direccionamiento de unidifusión o unicast, el direccionamiento de multidifusión o multicast y el direccionamiento de difusión o broadcast. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. Sí, Bueno, profe. eso es importante que lo recuerden, porque a final de cuentas, ¿a qué se refiere ese tipo de direccionamiento? Pues se refiere a la cantidad de destinatarios que deben de recibir los datos. Y dado que vamos a estar realizando aplicaciones que se comunican a través de la red, pues las aplicaciones se van a estar comunicando ya sea con un solo destinatario, con algunos destinatarios o con todos los destinatarios posibles que haya en el segmento de red. Por eso necesitan recordar eso, ¿no? Y la otra cosa que necesitan recordar son los servicios de la capa de transporte. ¿Qué servicios se ofrecen en la capa de transporte? ¿Sí recuerdan? Más o menos. Pues son básicamente dos, ¿no? TCP y UDP. Ajá, el servicio orientado a conexión que nos brinda el protocolo TCP y el servicio no orientado a conexión que nos brinda el protocolo UDP. ¿Por qué se necesitan esos dos servicios de transporte extremo a extremo? Pues porque tenemos aplicaciones que pueden requerir de diferentes necesidades, ¿no? Por ejemplo, si tengo la aplicación de Google Drive. ¿Sí han usado el Google Drive? Sí. Sí. ¿Alguna vez en su vida? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces, Sí, esa sí. aplicación lo que les va a permitir pues, es estar transportando archivos de un lugar a otro, ¿no? Es un contenedor donde ustedes pueden estar creando carpetas y subir documentos y después accederlos desde cualquier parte, incluso hasta editarlos, ¿no? Entonces, ese tipo de aplicación, ¿qué es lo que requiere? Pues requiere tener la garantía o brindarle la garantía al usuario de que los archivos que vas a subir al servidor, pues lleguen tal cual, ¿no? Tal cual los mandaste, lleguen del mismo tamaño, que la información llegue en orden, que llegue completa, que llegue sin errores, que llegue sin duplicados. Ajá. Y y por otro lado tenemos aplicaciones como esta que estamos usando ahorita, ¿no? Por ejemplo, que es una videoconferencia. En una videoconferencia, ¿cuáles son los requerimientos que tienes? Pues básicamente que los datos lleguen en tiempo real, ¿no? O que lleguen lo más rápido posible, porque es imposible que lleguen en tiempo real, simplemente por la latencia que por default se tiene, dada la velocidad a la que viaja la información por el medio de transmisión, ¿no? Entonces, pero requieres que los datos se entreguen lo más rápido posible. Entonces, ahí con esos dos ejemplos de aplicaciones que les estoy dando, pues podemos ver los dos servicios de la capa de transporte que se ofrecen. Por un lado tenemos el protocolo TCP, que nos va a garantizar esa fiabilidad en la entrega de datos extremo a extremo, no importa si el destinatario está en la misma máquina donde tú estás, suponiendo que estés corriendo una aplicación cliente-servidor en la misma máquina, en localhost, o que el destinatario se encuentre en una máquina, en un servidor que está en otro país o en otro continente, ¿no? Te va a garantizar que los datos del archivo que estás mandando lleguen tal cual, llegue el archivo del mismo tamaño, llegue en orden, llegue sin duplicados, ¿no? Por otro lado, en la videoconferencia, ¿qué requieres? Pues que la información, en este caso el audio y el video, lleguen con el menor retardo posible, ¿no? Entonces el protocolo TCP a los datos que tú estás transportando a través de la red le va a agregar metainformación a través de los campos del encabezado de TCP para poder garantizar esa entrega de datos confiable. Le agrega el número de secuencia para garantizar que se van a entregar en orden los paquetes, le agrega número de acuse para garantizar que los datos lleguen completos, es decir, que no se pierdan paquetes y en caso de que se pierdan se retransmitan. Le agrega el campo tamaño de ventana para poder controlar el flujo de datos, el control de flujo, que no se inunde de datos al destinatario, y le agrega el tamaño máximo de segmento para poder saber qué cantidad de paquetes cabe en la ventana que se tiene en el destinatario, etcétera, 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 ¿no? Entonces le agrega mucha metainformación para poder garantizar esa entrega de datos confiable. El protocolo UDP, por su parte, pues nada más son 4 campos los que tiene el encabezado de UDP, no le agrega gran cosa más que el puerto origen y puerto destino, que son los identificadores de las aplicaciones que se están comunicando, la longitud del datagrama
y el checksum, ¿no? Entonces, lo único que está garantizando pues, es que en caso de que los datos lleguen mal, pues se va a dar cuenta el destinatario que llegaron mal y los va a descartar, pero nada más. ¿Y qué pasa con los datos que se descartaron? Pues ya se le deja en este caso al desarrollador de la aplicación, capa 7, bueno, capa 8, a que él implemente la lógica en la capa de aplicación para poder hacer retransmisiones de datos o intentar corregir errores, ¿no? Eso ya no te lo va a brindar el protocolo. ¿Por qué? Porque eso lleva tiempo. Y lo que queremos en UDP es que los datos viajen lo más rápido posible, ¿no? Entonces, va a entregar los paquetes con la premisa de entrega bajo el mejor esfuerzo, pero en caso de que no se pueda entregar, pues no va a hacer nada. Ya es tu cuete como desarrollador de la aplicación si consideraste o no consideraste eso, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso son esos dos servicios, ¿no? Entonces, a pesar de que últimamente han surgido nuevos estándares, como por ejemplo el protocolo QUIC que sacó Google, no sé si fue el año pasado o este año, pues es un protocolo de capa de aplicación que a final de cuentas va viajando sobre UDP. Lo único que está haciendo es subsanar algunas de las fallas de UDP, ¿no? Como es ese control de error, control de flujo y demás. Pero a final de cuentas está viajando sobre UDP, ¿no? ¿Qué dice? De momento no podría hablar en caso de que fuera requerido. Sí, no te preocupes. Hoy la chamba la hago yo. Ustedes, solo, ahora sí que solo que gusten participar, pues ya hablan, ¿no? Así es que no os preocupéis, Alan. Estoy leyendo el chat, lo que pusieron. Bueno, entonces déjenme compartirles la pantalla para ahora sí ya empezar. Les aviso que voy a tomar captura de pantalla, nada más para cualquier cosa de que el prefecto no me vea en línea, justificarle que aquí anduve, si es que les parece. Y aquí estás. Ahí está. Bueno, entonces yo les voy a dar la unidad de aprendizaje de aplicaciones para comunicaciones en red. Mi nombre es Axel Ernesto Moreno Cervantes para servirles. La forma en la que nos vamos a comunicar es, por un lado, el grupo de WhatsApp, donde ustedes me hicieron favor de agregarse. Otra es a través de este medio, de las clases, a través de la herramienta Zoom. Y la otra forma de comunicarnos va a ser a través de correo electrónico para los que gusten. Pues a lo largo del semestre nosotros vamos a estar desarrollando algunos programas a través de diferentes interfaces de programación de aplicaciones, ya sea con sockets, ya sea con RMI, ya sea con RPC, ya sea con lo que estemos viendo en ese momento. Y a lo mejor a lo largo del semestre, pues llegan a tener dudas. Y a lo mejor la hora en la que les sale la duda, ya es una hora en la que ya va a acabar la clase y ya no da tiempo de aclararles la duda en el horario de la clase, ¿no? Entonces, ya sea que me hagan llegar sus dudas vía el WhatsApp, a través del grupo de WhatsApp, o a través de la misma clase, si da tiempo, o a través del correo que les estoy poniendo aquí ¿dónde está? Aquí en la diapositiva, ¿sale? Entonces ese correo que está ahí, excel.com@gmail.com, va a ser para cuando lleguen a tener algunas dudas. A lo mejor les sale una duda y es una duda un poco extensa que requiere que revisemos su código, y entonces me pueden hacer llegar la duda ya sea por WhatsApp o por el correo, y si es necesario, pues se planifica una reunión por Zoom, me comparten su pantalla, revisamos su código y ya, ¿no? Para ver si encontramos los errores. Solo por si acaso, ¿no? O de dudas que tengan de lo que hemos visto que no le entiendan o cosas así, ya sea por WhatsApp, por correo o en la misma clase. Luego tenemos otro correo. Este otro correo lo vamos a estar utilizando para las evidencias de aprendizaje, ¿no? En este caso, todas las tareas que ustedes van a hacer, todas las prácticas que ustedes van a hacer y el proyecto que van a hacer, además de que me lo van a enseñar corriendo el proyecto y su respectivo reporte,
igual las prácticas, pues las van a ir guardando. Cada cosa que ustedes hagan, la van a ir guardando en un portafolio digital. Entonces, ustedes lo que les voy a pedir que hagan es que si tienen cuenta de Gmail, pues hagan uso de la herramienta Google Drive, y en esa herramienta de Google Drive generen una carpeta con sus apellidos, y ahí van a irme guardando cada periodo de evaluación, van a ir guardando sus evidencias de lo que entregaron, ¿no? Prácticas, tareas, ejercicios, y de incluso el mismo proyecto. Y al final del curso, la última semana del curso aproximadamente, yo voy a entrar a descargar esas evidencias para tenerlas y entregarlas a mi presidente de academia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de justificar sus calificaciones de ustedes, ¿no? Ya me pasó alguna vez que muchos de los alumnos salieron muy bien y entonces les sorprendió ahí en la Dirección de Educación Superior en la DES y me mandaron llamar para explicar por qué habían salido tan bien todos, ¿no? Entonces tuve que llevar las evidencias para justificar esa calificación, ¿vale? Entonces, por eso les voy a pedir que hagan un portafolio digital y ahí vayan poniendo todo lo que vayan entregando, tareas, prácticas, reportes de prácticas, reporte de proyecto, el proyecto, ¿vale? ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe, todo claro. Todo bien. Profe. Entonces, Todo bien, esa profe. carpeta que van a hacer en el Google Drive, me van a dar permiso de lectura y me lo van a mandar a ese correo la liga. Y ya desde ahí yo en esa liga, pues yo voy a poder entrar a descargarme sus evidencias, ¿va? Bueno. Entonces, ahora, ¿cuándo nos vamos a ver? Les mandé un archivo que tenía esta tablita, donde ya vienen programadas las reuniones de todo el semestre. Y si se fijan, aquí estamos en el 13B18. Vienen 2 ligas. ¿Por qué? Porque programé una liga para cada horario, ¿no? 2 días tenemos clase a las 6:30, pues es la primera liga. Vamos a usar esta liga para los lunes y para los jueves. Y para los martes, pues vamos a usar esta liga. O sea, mañana, ¿no? Mañana nos conectamos a través de esta otra liga. Y así nos la vamos a ir llevando toda la semana, ¿no? Con esas ligas recurrentes. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profe. Todo bien, No, profe. todo bien. Dale. Entonces, los días martes van a ser días que toca laboratorio. Mañana tocaría laboratorio, pero todavía no hemos visto nada de la teoría que se requiere para desarrollar la primera práctica. Entonces, yo creo que hasta la siguiente semana vamos a estar desarrollando la primera práctica de laboratorio, mientras vamos a ver la parte de teoría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el curso? Lo primero que vamos a empezar a ver es cómo programar aplicaciones en red. A lo mejor ustedes ahorita muchos ya están laborando, ya están ejerciendo, y allá afuera están utilizando frameworks de desarrollo, ¿no? Para trabajar cosas de web, por ejemplo, ¿no? O están trabajando web services o microservicios o alguna otra cosa, ¿no? Y y a final de cuentas, esos web services y microservicios o o lo que estén desarrollando, si es que trabaja en red, a final de cuentas va a estar corriendo sobre una capa de socket. Entonces, por eso es importante saber cómo trabajar con los sockets, ¿no? Ustedes van a ser ingenieros y van a salir allá afuera. A lo mejor en algún determinado momento van a requerir modificar algo del framework que están desarrollando. Y para poder modificarlo necesitan entender qué hay allá abajo, ¿no? ¿Y qué es lo que hay allá abajo? Pues están los sockets, a final de cuentas. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, les voy a poner solo un ejemplo, ¿no? Están usando, por ejemplo, un web service y dicen, no, pues hay 2 tipos de web service, ¿no? Están los REST y están los swap. Si están usando swap, lo que tiene debajo, pues es RPC, y RPC está construido sobre sockets. Si están utilizando REST, pues REST va directamente sobre HTTP, y HTTP está implementado con sockets también, ¿no? O sea, usen lo que usen, están trabajando con sockets, ¿vale? Simplemente tiene más capas de código, más placas encima, pero a final de cuentas lo hacen con sockets. Entonces vamos a empezar viendo pues precisamente lo que son los sockets, ¿no? Y los diferentes tipos de sockets. Entonces, existen sockets
para cada servicio de transporte de datos extremo a extremo, ¿no? Los sockets que utilizan el protocolo TCP se llaman sockets de flujo, están basados en una comunicación cliente-servidor, únicamente van a trabajar sobre direccionamiento de unidifusión, o sea, un solo destinatario, y pues requieren que se dé una conexión entre la aplicación cliente y la aplicación servidor para poder interactuar entre ellos y que puedan mandar o recibir datos. Por otro lado, tenemos los sockets de datagrama, que hacen uso del protocolo de transporte UDP. No va a haber una conexión entre cliente y servidor, por lo tanto no requiere ese modelo de comunicación cliente-servidor. Se puede dar una comunicación entre dos clientes, una comunicación entre dos servidores. No requiere nada más un tipo de direccionamiento, que es unicast. Puede darse direccionamiento de unidifusión, de multidifusión o de difusión. Puedes transmitir a un destino, a muchos destinos o a todos los destinos. Ajá. Es más rápido que el socket de flujo, pero no te garantiza la entrega de datos confiable. Entonces, eso es lo que se va a ver en una primera instancia. De esos sockets de flujo y de datagrama, hay dos versiones, los sockets bloqueantes y los sockets no bloqueantes. ¿En qué se diferencia? En la forma en la que trabaja el descriptor del socket, en este caso ese proceso. Cuando está trabajando en su modo bloqueante, significa que ese descriptor o ese proceso solamente va a poder realizar una operación de entrada y salida a la vez. ¿Qué operaciones de entrada y salida conocemos? ¿O cuáles conocen de lo que vieron en sistemas operativos? ¿Qué otros, qué, perdón, profe? ¿Eh? ¿Qué otros salidas de qué? ¿Qué otras operaciones, qué operaciones de entrada y salida conocen? Mm, Es que se le está trabando un poquito, profe. No sé si sea solo Perdón. yo. Se le traba. Les decía que ustedes ya vieron operaciones de entrada y salida en sistemas operativos. Bueno, los que ya cursaron sistemas operativos. ¿No? Bueno, entonces, ya para acabar pronto, si tú eres una aplicación servidor, una operación de entrada y salida puede ser el aceptar conexiones entrantes de los clientes que se quieren conectar contigo. Cada que aceptas una conexión, esa es una operación de entrada y salida. Y ya que se conectó el cliente contigo, pues cuando te haga una escritura de datos, que te mande un dato, o cuando tú le mandes un dato a él y él está haciendo la operación de lectura, cuando escribas o cuando leas datos del socket, son operaciones de entrada y salida, ¿no? Pues tanto la conexión, la escritura y la lectura de datos. Como los semáforos, ¿no? Ajá. Si eres un cliente, pues el conectarte a un servidor es una operación de entrada y salida. Y lo mismo, ¿no? Tanto si mandas como si recibes datos a través del socket son operaciones de entrada y salida. Entonces, ¿por qué son operaciones bloqueantes? El bloqueo no se va a dar al momento de escribir, o no se va a dar al momento de leer, o no se va a dar al momento de conectarse. El bloqueo viene de que cuando tú vas a escribir un dato o vas a leer un dato, el descriptor del socket requiere que ya exista el dato que se va a leer o que ya exista el dato que se va a escribir. Si se va a hacer una conexión, se requiere que ya existan los parámetros que se están negociando en el handshake. ¿Sí se acuerdan de redes cuando se hace el handshake en una conexión? Sí. ¿Sí? Ya ven que es el envío de 3 mensajes. Un primer mensaje que se manda del cliente al servidor, donde prende la bandera de sincronización y con eso el servidor sabe que alguien se va a conectar con él. Le especifica un número de secuencia a partir de qué byte va a numerar los datos que mande, le especifica el tamaño máximo de paquete, el máximo segment size, que es el MTU de su tarjeta de red, para que sepa de qué tamaño van a ser los paquetes que va a mandar. Le especifica el tamaño de ventana para que con el máximo segment size más el tamaño de ventana sepa cuántos paquetes caben en su buffer de esa aplicación, etcétera, ¿no? Y si el servidor está de acuerdo con esos parámetros que está fijando el cliente, pues le devuelve un acuse de recibo
enciende también la bandera de sincronización para que sepa que está de acuerdo con el establecimiento de esa conexión. También manda su número de secuencia para que sepa el cliente a partir de qué byte va a numerar los datos que manda el servidor. Especifica su tamaño máximo de segmento, especifica su tamaño de ventana, etcétera, ¿no? Si no estuviera de acuerdo con los parámetros que pasó el cliente, pues enciende la bandera de reset y se reinicia el intento de comunicación. Y si el cliente está de acuerdo con los parámetros que mandó el servidor, pues manda una acuse y con eso ya se da por establecido la conexión lógica entre la aplicación cliente y la aplicación servidor. Entonces ese es el handshake, ¿no? El establecimiento de la conexión. Entonces, en lo que se negocian esos parámetros, el descriptor del socket va a estar bloqueado esperando. Entonces, a eso es a lo que se refiere con el socket bloqueante. En lo que se tienen los datos que se requieren para llevar a cabo la operación de entrada y salida, llámese conexión, llámese lectura o llámese escritura, en lo que se tienen esos datos listos para realizar la operación, el descriptor del socket tiene que estar esperando. Se pierde tiempo y no puede hacer otra cosa más que esperar. Entonces, ¿cuál es el problema de que un socket sea bloqueante? Si eres un servidor, pues significa que mientras un cliente esté conectado contigo, nadie más se puede conectar. ¿Y qué significa? Que tú solamente puedes atender un cliente a la vez. Y en en el mundo real, pues ustedes no ven servidores que solo atiendan un cliente a la vez, ¿no? Ustedes ven aplicaciones concurrentes que atienden N 1000 clientes a la vez, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, primero vamos a ver servidores iterativos, que son estos sockets bloqueantes y que atienden un cliente a la vez. Después vamos a madurar la aplicación y vamos a pasar a servidores concurrentes. Un servidor que pueda atender múltiples clientes a la vez. ¿Cómo vamos a dar ese paso? Con la inclusión de tareas. Entonces, ¿cómo vamos a programar tareas? A través de los threads o de los hilos, ¿no? Entonces, en lugar de que la lógica de mi aplicación esté atendiendo una sola tarea a la vez, pues va a atender múltiples tareas a la vez. Cada que quieras hacer una nueva tarea, pues generas un nuevo hilo. Eso lo vieron en sistemas operativos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestro servidor, que vamos a hacer posteriormente, cada que llegue un cliente, cada que se conecte el cliente, vamos a tomar el descriptor de la conexión del cliente que acaba de llegar, vamos a generar una nueva tarea para que opere ese cliente en esa nueva tarea, en ese nuevo contexto de ejecución. Entonces, por cada cliente que queramos atender de manera concurrente, vamos a necesitar un nuevo hilo de ejecución para que mientras un hilo se bloquea realizando operación de entrada y salida, otros hilos puedan estarse ejecutando. Y ya con eso ya resolvimos el problema del servidor iterativo que se volvió servidor concurrente. Pero posteriormente, eso sería en el paso de las unidades 1 y 2 a la unidad 4. Ahorita les explico las demás, ¿no? El hecho de empezar a manejar tareas o hilos nos va a llevar a nuevos problemas, ¿no? Un primer problema es que, y ustedes ya lo vieron en sistemas operativos, cada que ustedes generen hilos o tareas dentro de un mismo proceso, esos hilos o tareas van a estar compartiendo el mismo espacio de direcciones de memoria del proceso donde fueron creados. ¿Y eso qué significa? Que todos los hilos o todas las tareas que se estén ejecutando en ese proceso van a tener acceso a los descriptores de entrada y salida del proceso. Entonces van a compartir variables de memoria, van a compartir descriptores de archivos y descriptores de entrada y salida, como por ejemplo las tuberías, semáforos y demás, ¿no? Entonces, eso me va a generar problemas de consistencia de la información, ¿no? ¿Por qué problemas de consistencia? Si imagínense que 2 hilos, o 10 hilos, o 100 hilos, o 1000 hilos acceden al mismo tiempo al descriptor de un archivo y todos acceden para realizar una operación de escritura. Entonces, si yo quiero saber qué información tiene el archivo en un momento dado, pues eso va a depender de qué hilos accedieron a ese archivo, en qué momento. Dependiendo de qué hilo accedió, es lo que escribió y es el resultado que va a tener de contenido ese archivo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí?
Entonces Sí. ahí, cuando veamos esa parte de hilos, pues vamos a tener que ver mecanismos de sincronización de hilos, ¿no? Cómo garantizar la consistencia de la información independientemente de que haya n mil tareas trabajando sobre esos datos compartidos. Entonces ahí ya vamos a ver algunas de las técnicas que ustedes ya vieron en sistemas operativos probablemente. Lo que es la exclusión mutua o el mutex. Y de esos mutex, verlos cómo trabajan de manera recursiva, cómo separar el bloqueo de escritura del bloqueo de lectura sobre el monitor de acceso. ¿Sí lo vieron en sistemas operativos? Sí, bueno, fue hace mucho, pero sí. Ah, pues ahí está. Lo vamos a retomar, ¿no? Vamos a ver variables de condición, vamos a ver semáforos otra vez un poquito, vamos a ver tuberías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a resolver los problemas de consistencia de la información, pero vamos a tener otro problema, ¿no? ¿Cuál otro problema? Problema de desempeño. El trabajar con hilos nos va a generar un problema en cuanto a que cada que se crea un hilo, pues ese hilo se le debe de generar un contexto, ¿no? Porque un hilo tiene su contexto. Y se le debe de generar una pila. ¿Qué es la pila? ¿Sí se acuerdan de sus clases de sistemas operativos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué es? Es que pila, no, al final es como si se me trabó, pero escuché que era de sistemas operativos. Yo lo recuerdo más de estructuras de datos, Ujú, donde pues tenemos o sea, es una estructura donde vamos metiendo uno a uno los ujú, elementos ujú, y el primero en entrar es el último en salir y el último en entrar es el primero en salir. ujú. Bueno, en este contexto, básicamente la pila es una región de memoria. La memoria RAM, tenemos una memoria de acceso rápido, que es el heap de la memoria, y de esa memoria de acceso rápido se le va a dar un pedacito de memoria a cada tarea que tú crees. ¿Con qué finalidad se le asigna un pedazo de memoria o un bloque de memoria? Con la finalidad de que si ese hilo va a ejecutar una tarea, esa tarea lo podemos ver como una invocación a que ejecute una función o que ejecute un método, y dentro del cuerpo de las instrucciones de esa función o de ese método, pues muy seguramente creas variables locales, ¿no? Int x igual a 0, int y igual, bueno, float y igual a un valor x. Ajá. Entonces esas variables que se van creando dentro del ámbito de ejecución de esa función o de ese método, se tienen que almacenar en alguna parte de la memoria, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Esa parte de la memoria es la pila. Esa es la mentada pila. Entonces, cada que creas una tarea, esa tarea va a ejecutar una función o va a invocar un método, y dentro del cuerpo de las instrucciones de ese método, de esa función, lo más común es que se creen variables, se inicialicen variables, se asigne valores a esas variables. Entonces, ¿dónde se asignan esas variables? En esa memoria que se le está dando como pila al hilo. Ajá. Entonces, cada que tú creas un hilo, le estás pidiendo a tu memoria RAM que se moche con cierta cantidad de memoria, ¿no? Para que pueda trabajar y hacer ahí guardar ahí sus datos, la función que se está ejecutando. En el caso de Linux, si vieron en sistemas operativos de cuánto mide la pila de un thread, de una tarea, o cuánto se asigna a la pila de los hilos por default, No. ¿no? Básicamente depende del sistema operativo, ¿no? Sistemas operativos basados en Linux normalmente asignan 2 megabytes de memoria para la pila de un hilo. A la hora que creas un hilo, le estás regalando, bueno, le estás prestando 2 megas de tu RAM. En el caso de Windows, le estás regalando un mega. Bueno, estás prestando, porque no se la regalas, es prestada y luego se recuperan. Entonces, si nosotros estamos ocupando 1 mega o 2 megas de memoria en cada hilo que nosotros lanzamos, eso significa que entonces no podemos generar hilos de manera indiscriminada, ¿no? ¿De qué va a depender?
va a depender del tamaño de la RAM, ¿no? De la Del cantidad de memoria que tienes en tu máquina. Y además debes de considerar que tu máquina no está asignándole toda la RAM a tu aplicación, ¿no? Porque estamos usando sistemas operativos multitarea y multiproceso que pueden estar ejecutando varias aplicaciones a la vez. Entonces no se le asignan todos los 16 gigas de RAM a tu máquina o lo que tengas, ¿no? Ajá. Sí, no Digo, sé. a tu aplicación. Entonces, de la RAM que se tenga disponible en ese momento, pues es lo que tienes. Y si le estás dando de ahí 2 megas de RAM a cada tarea que tú estás lanzando, a cada hilo, pues es la cantidad de hilos que vas a poder tener ejecutándote de manera concurrente. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces eso nos está imponiendo ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque si tú, imagínate que tú nada más pudieras tener máximo 100 hilos, ¿no? 100 hilos dada la cantidad de RAM que tienes. Entonces, si tuvieras un servidor y ese servidor le llegaran de repente 200 clientes, ¿qué va a pasar? No, pues si no tiene suficiente RAM, pues ya, pues ahora sí que ya se nos Y fue el servidor. exacto, ¿no? Sobre todo si tú en la lógica de tu aplicación, cada que llega un cliente y se conecta, le asignas un hilo así, de manera indiscriminada, pues va a llegar el momento en el que te vas a acabar la memoria y se va a quedar ahí pasmada tu máquina y ya no va a responder el servidor. Que no sé si se hayan dado cuenta que muchas veces ha llegado a pasar eso, ¿no? Depende de cómo hayan estado programadas las aplicaciones, ¿no? Entonces, una forma de resolver ese problema que también vamos a ver más adelante, ahorita nada más les estoy contando qué es lo que se va a ver, ¿no? Es implementando o limitando la cantidad de hilos que va a asignar tu aplicación. ¿Para qué? Pues precisamente para proteger tu memoria, ¿no? Que no te vayas a acabar la memoria. Para hacer esto se crean los famosos pools, los pools de conexiones o los pools de hilos, ¿no? Las albercas de hilos. Entonces, si tú creas una alberca de hilos que a nivel técnico no es más que manejar una cola y una lista ligada, una lista doblemente ligada y una cola, ¿no? La lista doblemente ligada, lo que va a tener cada nodo va a representar un hilo en ejecución que está ejecutando una tarea. Entonces tú dices, yo voy a tener un pool de conexiones de 100 conexiones. ¿Qué significa? Que si llegan 200 clientes, nada más se van a atender en ese momento hasta 100 clientes y los demás y los otros 100 clientes van a generar hilos, pero que van a estar encolados y detenidos esperando a que se libere espacio en ese pool, en esa alberca, en esa lista doblemente ligada para que se planifique uno más o uno más o uno más y conforme vayan finalizando los hilos que se están ejecutando, se va agregando de esa cola de hilos en espera, se van agregando al pool para que puedan entrar en ejecución los siguientes 100 hilos, ¿no? Con eso limitas tu aplicación para que máximo se generen cierta cantidad de hilos y no más, precisamente para evitar que te consumas toda la RAM que tengas ahí, ¿no? Ajá, son técnicas que se tienen para poder limitar. Por un lado, eso resuelve el problema de que te vayas a acabar la memoria, ¿no? Pero por otro, te genera otro problema. ¿Qué problema? Pues el problema de la experiencia de usuario. Los usuarios que no sean atendidos de inmediato, porque precisamente se quedaron encolados en la cola de espera de tareas a ser planificadas, pues van a sufrir cierto retardo, ¿no? Que les va a generar una experiencia de usuario, pues, de que está lenta la aplicación. Ajá. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso? Si no quieres comprar un mejor servidor que tenga más memoria, ¿cómo lo puedes resolver? Pues simplemente cambias la forma en la que está operando tu descriptor del socket, ¿no? Y haces que en lugar de operar de manera bloqueante, que eso lo que hace es que requieras un contexto de ejecución por cada cliente, vas a hacer que trabaje de manera no bloqueante. Entonces, de manera no bloqueante, ¿cuál es la diferencia? Cuando estás trabajando de manera no bloqueante, si recuerdan, yo les dije que el servidor bloqueante o el socket bloqueante lo que hacía es que el descriptor del socket, en este caso el proceso, solamente iba a poder realizar una operación de entrada y salida a la vez. Y mientras estuviera realizando esa operación de entrada y salida, no iba a poder realizar otra cosa. Y eso se debía al proceso de espera en lo que se tienen los datos que se requieren para llevar a cabo esa operación de entrada y salida.
¿no? Entonces, cuando el descriptor está operando de forma no bloqueante, ese descriptor ya no se va a poner a esperar a que se tengan los datos. Él va a dar por hecho que los datos ya están para realizar la operación de entrada y salida. Pero ustedes van a decir, si da por hecho eso, puede ser que no estén y de todos modos ahí se va a quedar trabado, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque el servidor, o en este caso el descriptor del socket, únicamente va a realizar la operación de entrada y salida cuando ya estén los datos listos. ¿Y quién le va a avisar que los datos ya están listos para ser realizada la operación? Le va a avisar un demonio que se llama selector. Ajá. Entonces, ese selector es como un proceso que se va a estar ejecutando en segundo plano y que va a estar validando si ya se cuenta o no se cuenta con los datos que se requieren para llevar a cabo la operación de entrada y salida. Si ya se tienen los datos, le avisa al descriptor, oye, aquí ya puedes hacer la chamba. Entonces ya llega el descriptor y realiza la operación de entrada y salida. Mientras no estén los datos, no se molesta en esperar, se pone a hacer otras cosas ese descriptor del socket. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Y entonces, al operar de esa forma el descriptor del socket, significa que ya no necesitas estar manejando un contexto de ejecución por cada cosa que necesites hacer, por cada operación de entrada y salida o por cada cliente que quieras atender. Entonces, eso significa que con el mismo hilo inicial, el hilo principal, que el que ejecuta el cuerpo del método main o de la función main, depende si está programando orientado a objetos o estructurado, con ese hilo, con esa pila que tiene el hilo principal, te alcanza para atender a los N clientes que requieras atender. ¿Por qué? Porque ya no se va a quedar bloqueado tu descriptor del socket, ¿no? Y entonces eso significa que tu aplicación ya no se va a chupar la memoria, ¿no? Ya con la memoria que se le asigne ese proceso que ejecutaste de un inicio, con esa va a tener. Y entonces ya va a tener mucho mejor desempeño tu aplicación porque no se va a estar consumiendo la memoria. Y vas a poder desarrollar, por lo tanto, una aplicación más escalable que va a poder atender una mayor cantidad de clientes. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, la única cosa, pues, es que como ahora debes de considerar en tu lógica de tu aplicación al selector, que es el que te va a avisar que ya se puede realizar la operación de entrada y salida, pues sí va a cambiar un poquito la lógica de programación. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Sale? Entonces, no sé si ya haya quedado claro más o menos cómo vamos a ir viendo los temas. Primero vamos a ver los sockets bloqueantes, los de flujo, que solo trabajan direccionamiento unicast, luego los de datagrama, que trabajan direccionamiento unicast, multicast y broadcast, y esos los bloqueantes. Luego los vamos a volver concurrentes metiéndole hilos. Y luego vamos a mejorar la parte de hilos volviéndolos no bloqueantes para que no se consuma tanta memoria. Ajá. También se van a cubrir algunos protocolos de capa de aplicación, que ahorita solo por citarles ejemplos en esta parte, el protocolo HTTP que les decía, al final de cuentas se implementa con sockets, vamos a implementarlo, van a implementar un cliente HTTP que atiende diferentes tipos de peticiones, petición GET, petición POST, petición HEAD, petición PUT, petición delete, etcétera, etcétera, y que son la base de los servicios estos, los RESTful, ¿no? Servidores SNMP, por ejemplo, también, para gestionar dispositivos en red. Se va a tener el lado del gestor, se va a tener el lado del agente SNMP, se van a estar verificando OIDs o lanzando traps, y así, ¿no? Luego en la unidad 5 se van a ver otras interfaces de programación de aplicaciones, otras APIs, como les decía, en el temario vienen dos, viene lo que son RPC y lo que es RMAI. Se va a ver cómo desarrollar una aplicación con RPC, cómo desarrollar una aplicación con RMAI, para qué sirve el codebase. Y luego ya para terminar, vamos a pasar del modelo de comunicación cliente-servidor a un modelo de comunicación P2P, al peer-to-peer, ¿no? Vamos a ver cómo cambia, ¿no? En lugar de tener un solo servidor donde todo está centralizado, el procesamiento y el almacenamiento,
Pues ahora vamos a ver que ya no nada más hay un servidor, sino que ya hay N servidores, ¿no? Cada nodo que forme parte de la aplicación puede ser cliente, puede ser servidor. Y entonces eso te va a generar nuevas formas de planificar la comunicación con los otros iguales con los que te estás comunicando. Ya sea que te comuniques por inundación de mensajes, mandando broadcast, pero es costoso, o utilices otros métodos más, más eficientes, como por ejemplo manejar una tabla hash, donde vienen indexados los recursos que se encuentran en esa aplicación P2P para saber quién los tiene, ¿no? O una mejora, una tabla hash distribuida, o alguna otra forma, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces es básicamente el contenido del curso, lo que se va a ver. ¿Qué les parece? Pues está bueno porque ya estamos refrescando unas cosas que ya vimos antes, Sí, pero pues sí fueron de mucho antes. pues sí. Pues sí, ahí depende cómo se hayan ido inscribiendo ustedes a su, a sus materias, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a ver. Y para ver ese contenido, pues aquí están las referencias que pueden utilizar. Entonces, yo los temas que les voy a ir dando, los voy a ir aterrizando a un lenguaje de programación. Por lo general los aterrizo al lenguaje C y al lenguaje Java, pero eso no los debe de restringir a esos dos lenguajes, ¿no? A lo mejor ustedes utilizan algún otro lenguaje, a lo mejor usan Python, a lo mejor usan, ¿cómo se llama el otro? Ay, se me fue el nombre. C Sharp, a lo mejor utilizan el Ruby on Rails, a lo mejor utilizan alguna otra cosa, pues pueden utilizarlos, ¿no? Lo único que sí tendrían que hacer ustedes y les pediría que hicieran es que la sintaxis que yo aterrice en Java o en C, pues ustedes la aterricen al lenguaje que ustedes van a utilizar y ya sobre eso no habría ningún problema. ¿Sale? La Vale, mayoría de los libros los pueden encontrar en internet, entonces, y los que no, pues ya me dicen y vemos profe, cómo los conseguimos. para la mayoría de estos sí vamos a estar usando una distribución de Linux, ¿no? Pues en lo que ustedes gusten, por ejemplo, los ejemplos que yo les dé en Java, pues corre sobre Linux o Windows, cualquiera de los dos, ¿no? Los que les den C, yo los tengo aterrizados a la sintaxis de C sobre Linux. Y a lo mejor ustedes me dicen, yo tengo Windows, pero pues no importa, porque aún si tienen Windows, déjenme regresar acá. Si ustedes tienen Windows 10, la mayoría tiene Windows 10. Bueno, los que tienen Windows, los que tengan Mac, pues ya tienen Linux y ya no hay problema. Pero los que tengan Windows, pues se van al Microsoft Store, aquí, y en el Microsoft Store, vamos déjenme ver lo que pusieron. Ajá. Y en el Microsoft Store ustedes le dan aquí en buscar y ya nada más buscan una distribución de Linux, ¿no? Por ejemplo, yo tengo instalada Ubuntu, y ahí está lo que tienen de Ubuntu, ahí, lo que tienen de Ubuntu y se instalan, yo tengo instalado el 2004 LTS, o a lo mejor ustedes no tienen instalado Ubuntu, o a lo mejor tienen otra cosa, ¿no? A lo mejor quieren instalar Fedora, o a lo mejor quieren instalar alguna otra distribución de Linux, pero ya nada más la buscan, la instalan, es gratis, y en este caso yo aquí tengo el Ubuntu, nada más le pican en el iconito del Ubuntu y ya aquí está mi terminal. Y sobre esa terminal, pues ya tienen su, su terminal de línea de comandos donde pueden estar trabajando, ¿no? Y ya tienen hasta su compilador. Bueno, no me acuerdo si ya viene o lo tienen que instalar, creo que lo tienen que instalar, pero pues con el apt-get y install y ya está el compilador, ¿no? De hecho, ahí me marcó error porque dice que no le puse que quiero compilar, ¿no? Pero ya con ese compilan y ejecutan y todo, y sin ningún problema. ¿Vale? Vale, profe, eso sí. Yo no sabía de eso, pero Sí, pues gracias. Eso sí se sí, ve que sirve más que
estar instalando una máquina virtual y cambiándola. Sí, y más ahorita, ¿no? Porque ya ven que ahorita en las computadoras que están saliendo, ya trae cifrada la partición de Windows. Entonces ya es un relajo. Si tú quieres hacer otra partición para instalarle Linux, tienes que meterte con lo que es el BitLocker. ¿Sí han visto? ¿Sí le han movido al BitLocker? No, yo la verdad no. ¿No? Bueno, en No, el Windows tampoco. 10 ya trae una aplicación que se llama BitLocker y esa aplicación sirve porque les digo que Windows ya cifra la partición. Entonces, si tú quieres poder instalar una nueva partición y después poderte comunicar entre la partición de Linux y la partición de Windows, si el que tú trates de acceder desde Linux a Windows hace que Windows piense que quieres entrar, así como para robarte la información, ¿no? Como cuando se roban la laptop y no tiene el password, entonces entras desde otra partición y sacas, borras el etc pw password y ya para poder entrar. Entonces, por eso es que cifra la partición de Windows. Y si tú no eres cuidadoso y no anotas bien la clave de que te da BitLocker para poder descifrar los datos de la partición, pues puede ser que la eches a perder y ya no puedes entrar, ¿no? Entonces tendrías que reinstalar otra vez. O sea, se vuelve un relajito. Entonces así ya es mucho más fácil sin tener que reparticionar y demás. Directamente nada más te instalas desde el Microsoft Store el WSL, el Windows Subsystem Linux, y ya lo puedes trabajar sin ningún problema. Y ya para la parte de la configuración de la tarjeta de red y eso, ya lo haces directo desde Windows y ya queda configurado en Linux. ¿Va? Vale, profe. Gracias. Bueno, ¿hasta aquí tienes dudas? No, profe, ninguna. ¿No? No, profe. Bueno, entonces ahora vamos con la parte de la evaluación. Ajá, bueno, sí tiene ciertos limitantes. Por ejemplo, si tú quieres correr una aplicación que tenga interfaz gráfica, pero hasta donde yo sé, ahorita ya están resolviendo eso. Si no es que ya lo resolvieron, para que puedas jalar el entorno gráfico también. Entonces, para la parte de la evaluación, pues el semestre está dividido en 3 periodos de evaluación. Normalmente aplicaba un examen, ahorita ya no. ¿Por qué no? Pues porque luego los exámenes no salían así como muy bien parados, que dijéramos. Entonces, para no afectarle su calificación, mejor ya opté por evaluarlos directamente con las prácticas, ¿no? De esa forma, de cualquier forma, yo puedo ver qué tanto están progresando y porque hacen su práctica, me muestran la práctica, les hago preguntas sobre lo que hicieron para saber qué hicieron y qué no hicieron y cómo lo hicieron, y ya de ahí yo puedo ver qué tanto es fusil y qué tanto es desarrollo propio, ¿no? Entonces, vamos a considerar las prácticas, que son, yo les voy a dar las especificaciones de lo que quiero que implementen, lo implementan en parejas, y en la clase se los reviso y se los registro en una hoja de cálculo, ¿no? Para llevar ahí el registro de todas las cosas que les he revisado. Se les van a dejar de vez en cuando tareas de investigación o que tengan que desarrollar algún programita que haya quedado a la mitad en la clase, que nada más lo terminan y ya con eso se los reviso y se los considero, ¿no? O alguna modificación que pida que le hagan a algún programa que veamos. Y y un proyecto que ustedes van a entregar en la tercera evaluación. Un proyecto que contemple cosas de las que vamos a ir viendo, ¿no? Con respecto al uso de sockets, con respecto al uso de otras interfaces de programación de aplicaciones como RPC o como RMI, con respecto a lo mejor hacer una herramienta distribuida que involucre ahí algoritmos de enrutamiento de mensajes y demás, ¿no? Ajá. Entonces va a tener cierta ponderación para la primera evaluación, para la segunda y para la tercera, donde lo que más va a valer pues ya va a ser el proyecto, ¿vale? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, profesor, todo bien. No, profe. No, profe. Sale, sales. Entonces, ¿cuándo vamos a
las prácticas que van a ir desarrollando y las tareas que van a ir investigando y demás, ¿cuándo me las tienen que entregar? Pues básicamente van a tener la duración del periodo de evaluación para entregar hasta el último día que corresponda con ese periodo de evaluación, ¿no? Por ejemplo, déjenme irme aquí al calendario. Me dicen cuando ya alcancen a ver el calendario. Ya, profe. Ese de- Entonces aquí tenemos nuestro calendario que donde estamos el día de hoy, aquí 16 de agosto, hoy empieza el semestre, tenemos desde hoy hasta el día 22 de septiembre, que sería la duración del primer periodo de evaluación, hasta donde están sombreados en amarillo, que son los días en los que se evalúa, ¿no? Y serían los días que yo me tomaría para ya tener sus calificaciones referentes a la primera evaluación. Entonces tendrían desde hoy hasta el 22 de septiembre para entregar todas las prácticas y tareas que se les vaya dejando o ejercicios que se les vayan dejando a lo largo de este periodo de evaluación. Oiga, profe, ¿y le tenemos que entregar como Para todas que las yo a más prácticas? tardar, a lo mejor el día 20. Ajá. Sí, por ejemplo, hacen la primera práctica, hacen el programa, me lo muestran en clase, les hago algunas preguntas al respecto, les tomo el registro de que ya entregaron en una lista que tengo acá. ¿Dónde está? Aquí está este es su grupo, de hecho. Ahí. Aquí está su grupo. Desde Álvarez Méndez Laura hasta Vázquez Hernández Isaac. Y aquí les voy registrando lo que vayan entregando y así es como vamos a ir llevando su registro de avance, ¿no? De entregas y por ende lo que llevan de evaluación hasta ese momento. Entonces, desde hoy hasta el día 23, ustedes tendrían para entregar lo referente a este periodo de evaluación y así para que a más tardar el día 27 yo ya pudiera darles lo que llevan hasta ese momento de entregado. Ajá. Y luego lo mismo para el segundo parcial, que sería a partir del día 28 de septiembre y hasta el día 7 de noviembre, tendrían para entregar las tareas prácticas y demás referente a ese segundo periodo de evaluación. Y luego del tercer periodo, que comenzaría a partir del día 11 de noviembre y terminaría hasta el día 20 de diciembre, porque ya el SAES lo estarían abriendo a partir del día 21 de diciembre para que yo registre la calificación final. Ajá, luego se vienen las vacaciones, regresamos el día 3 de enero. No es cierto, regresamos el día 4 de enero y ese día se cierra el SAES. Entonces, a más tardar, ya deberían de estar ustedes evaluados y calificados el día 4 de enero, porque ya a partir del día 5 es el periodo de extraordinarios, del 5, el 6, el 7 y el 7 se cierra el semestre. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí. Entonces, máximo día para entregar cosas del primer parcial, 22 de septiembre, máximo día para entregar cosas del segundo parcial, 7 de noviembre, y máximo día para entregar todo lo del semestre, 20 de diciembre. Bueno, lo del tercer parcial, ¿va? Y eso no lo digo yo, lo dice el calendario del Politécnico, ¿no? Bueno, entonces, regresando otra vez para acá. Entonces, quedamos que las prácticas se van a desarrollar en parejas. Ahorita nos vamos a conocer para ver quiénes somos y puedan ir armando, bueno, viendo con quién van a trabajar. La idea aquí es que con la pareja que ustedes escojan para trabajar desde la primera tarea, pues estén juntos todo el semestre, ¿no? Bueno, si es que no se dan de baja, estén juntos el resto del semestre y no se estén cambiando de pareja, ¿no? A cada rato, por parcial, que es lo que a veces también ha llegado a pasar, que el primer parcial lo están entregando cosas con un compañero, para el segundo ya están con otro y en el tercero ya terminaron con otro, ¿no? Entonces, y al empezar a hacer esos cambios, muchos terminan trabajando solos. Entonces vamos a intentar que no suceda eso y que aguanten trabajar todo el semestre con el mismo compañero, ¿no? Entonces, sí es importante por eso que elijan bien con quién van a trabajar para que no nos vaya a dejar colgados a la mitad del curso, ¿no? ¿Sale? Entonces, de las prácticas que ustedes van a estar desarrollando, además de que van a hacer el programa y me lo van a enseñar corriendo en la clase,
también les voy a requerir que hagan un reporte de esas prácticas, ¿no? Ese reporte debe de llevar su carátula, debe de llevar una introducción. Por ejemplo, si la primera práctica es de sockets de flujo, pues en la introducción me van a hablar qué es un socket de flujo, en qué difiere con un socket de datagrama, cuáles son sus características, para qué se usa, etcétera, ¿no? Después me va a venir una narrativa donde me van a decir qué fueron desarrollando para poder cumplir con los requerimientos de la aplicación, ¿no? Primero se hizo esto, luego esto, y bla, bla, ¿no? Después a lo mejor le pueden ir anexando capturas de pantalla de eso. Posteriormente, pruebas de, ¿cómo le llaman? Pruebas de, ay, ya se me olvidó. Como ya es la tercera clase que doy ahorita, ya la memoria ya no es la misma, ¿no? Pruebas unitarias de funcionamiento. Pusimos esto de entrada, nos dio esto de salida, con eso vemos que está bien el programa, ¿no? Ajá. Después sus conclusiones, esas van a ser personales. Y si es que se basaron en algún recurso en la red para poner esta parte de la introducción, pues me ponen en la bibliografía de la que se basaron. Ajá. Entonces, yo no estoy en contra de que se apoyen en recursos que hay en la red. Por ejemplo, muchas de las veces lo sacan de dudas o de embotellamientos que tengan ahí. Se pueden revisar foros de desarrollo, ¿no? Se pueden revisar GitHub, se pueden revisar algunos otros sitios que tienen recursos que les pueden ayudar. Yo no tengo ningún problema con que lo hagan, pues hasta les sirve para retroalimentarse y poder avanzar, ¿no? Lo que sí tengo problema es cuando simplemente agarran y buscan algo que haga exactamente lo mismo y hacen un descargar y entrego, le pongo mi nombre, ¿no? Un copy-paste, ¿no? Entonces, traten de ustedes ir desarrollando esas habilidades de programación, porque a final de cuentas es como aprender a nadar, ¿no? Tú no vas a aprender a nadar simplemente leyendo cómo nadó alguien más que tú. Tienes que hacerlo hasta que tú lo experimentas y lo vives, es cuando ya ves cómo te equivocas y ves cómo corregir esas equivocaciones, ¿no? Entonces, si ustedes quieren aprender a programar bien, pues tienen que ejercerlo, no nada más descargando programas, ¿no? Entonces, porque además si nada más lo descargas y lo corres, pues seguiste las instrucciones del que lo hizo y sí te corrió, ¿no? Pero ya desarrollándolo tú es cuando realmente aprendes. Tú no vas a aprender si no te equivocas, ¿no? A lo mejor nada más tuviste suerte y jaló, pero solo equivocándote es cuando te das cuenta cómo resolver ese problema y es cuando aprendes. Entonces bueno, lo ideal sería que ustedes experimenten, lo hagan, y si les llegan a salir dudas, pues ya los apoyamos a que las resuelvan, y así es como se va aprendiendo, ¿no? Porque acuérdense que el aprendizaje es individual. Tú no puedes aprender de tu compañero de al lado, ¿no? Y porque él aprenda y haga el programa, ya aprendiste tú. Ojalá que fuera así, ¿no? Pero pues no, nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad. ¿Y cómo la desarrollamos? Pues ejercitándola, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la parte de las prácticas y las tareas. Con respecto al proyecto, se va a desarrollar en equipos de 5 personas. Igual va a llevar un reporte, que va a llevar igual su carátula, una introducción acerca de lo que trata el proyecto, su descripción, que es la narrativa hagan de cuenta que ese proyecto es un todo, ese todo se descompone en ciertos módulos, en ciertas funciones o ciertos métodos. Aquí me dicen qué funciones fueron o qué métodos fueron y qué hace cada una. A lo mejor lo pueden complementar con un diagrama de clases o con un diagrama de casos de uso, como lo quieran usar ustedes, ¿no? Pues simplemente para explicarme la funcionalidad. Y su parte de pruebas, igual sus pruebas unitarias, sus conclusiones y posibles mejoras que se le pudieran hacer una vez que ya hayan terminado el programa, ¿no? Ajá. Y lo mismo, ¿no? Traten de hacer ustedes el desarrollo, eso les va a nutrir mucho y les va a ayudar a fortalecer sus habilidades. Yo sé que ustedes ya son muy buenos. Si están en este nivel, es porque algo han aprendido, ¿no? Entonces, pero no está por demás, ¿no? Hacerles la invitación a que sigan desarrollando esas habilidades, ¿va? ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces yo ya les dije,
yo me voy a centrar básicamente en dos lenguajes de programación. Cuando explique un tema para aterrizarlo a ejemplos, me voy a basar en Java y me voy a basar en C, pero C de Linux. Y si los quieren cambiar los programas a C de Windows, simplemente habría que cambiarle algunas bibliotecas, ¿no? Y recompilar. La página del curso que vamos a estar utilizando, donde les voy a poner los ejemplos y donde están las diapositivas que vamos a usar y demás, está aquí. Me lo pueden copiar y ya nada más ahí se bajan las diapositivas y los ejemplos y demás. ¿Va? No está por demás mencionarles que ustedes a lo largo de lo que llevan de trayectoria académica y en ESCOM, pues muy probablemente, sobre todo si tienen beca, han contado con el programa institucional de tutorías a lo largo de su trayectoria académica, ¿no? Entonces, el programa institucional de tutorías cuenta con diferentes tipos de tutoría. La finalidad de la tutoría es, si ustedes son alumnos de alto rendimiento, pues se trata de que no bajen ese rendimiento y no vayan a reprobar materias, ¿no? Entonces se les trata de llevar un seguimiento y ver qué problemas llegan a presentar a lo largo del semestre, ya sea de tipo académico, de tipo personal y demás, y se ve cómo se tratan para que no vayan a bajar de rendimiento académico. Eso sería la tutoría individual. Se tiene la tutoría de recuperación académica, que es cuando ustedes ya están arrastrando una o más materias y se les da una especie de curso, un mini curso acerca de esa materia que están arrastrando y que les puede ayudar para el día de la presentación del ETS, ¿no? Para que la prueben. Y por otro lado se tiene la tutoría grupal, y la tutoría grupal de lo que trata es de llevarlos, bueno, tratar de acompañarlos, darles ese acompañamiento a lo largo del semestre para que no vayan a reprobar la materia, ¿no? Y si es que llega a haber dudas, rápido se atiendan y se les ayude a poder regularizarse, ¿no? A lo mejor no traen algunas de las bases que se requieren para el inicio del curso, o a lo mejor sí las traen, pero la forma en la que se han dado los temas, a lo mejor se han dado muy rápido y no alcanzan a captar bien, o a lo mejor, no sé, X cosa, ¿no? Se puede ir atendiendo, ¿no? A su tiempo, para que al final del semestre sea un final feliz, ¿no? Un caso más de éxito, ¿no? Entonces, los que estén interesados en la tutoría grupal, pues lo único que requeriría sería, pues que me dejen su nombre completo, su número de boleta, su correo electrónico y su disponibilidad de horario para las sesiones de tutoría, para la resolución de dudas que tengan, que sería aparte del horario de dudas que ya les planteé al inicio de las diapositivas, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí hay dudas? No, profe. ¿No? Todo bien, profe. No, ninguna, Bueno, profesor. entonces ya para terminar, en semestres pasados me ha servido que he tenido alumnos que han sido muy comprometidos y algunos de ellos se han encargado de grabar las clases, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues a lo mejor alguno de ustedes quiere repasar y en algún otro momento, algún fin de semana o cuando tenga tiempo, pues repite otra vez lo que se vio en la clase, ¿no? Y ya nada más le adelanta todo lo que no le gustó y donde le faltó poner atención, le vuelve a poner play ahí y ya saca sus notas, ¿no? O alguien que por azares del destino se quedó sin internet o se quedó sin luz y se perdió la mitad de la clase, pues a lo mejor la puede retomar en algún otro momento del día o de la semana o del mes, ¿no? Entonces, en los otros grupos que he dado, pues alguno o algunos alumnos se encargan de hacer eso, ¿no? Una clase uno graba y lo sube al Drive o lo sube a YouTube, como quieran, y alguna otra clase algún otro compañero lo hace. Entonces, en caso de que lo quieran hacer, pues ya nada más me avisan al iniciar la clase para que le habilite la grabación en el Zoom y ya quien nos quiera hacer favor de hacer esa parte. Y ya nada más les publica la liga del Drive por el grupo de WhatsApp o como gusten, ¿sale? Vale, profe. Bueno, Sí.
Entonces ya lo único que les Profe. voy a pedir que hagan, y esto eso no ahorita, sino cuando ya hagamos la primera práctica, que yo creo que va a ser la siguiente semana, pues es que ya cuando elijan con quién van a trabajar las prácticas, pues abran una carpeta en Google Drive y me hagan favor de compartirme la liga de esa carpeta con privilegio de lectura a este correo que está aquí, ¿no? Para que yo pueda acceder al final del semestre y descargarme sus evidencias para poder entregarlas a mi presidente de academia para que avale o justifique sus calificaciones. ¿Sale? Profe, los trabajos en equipo, ¿los subimos los dos o nada más uno? Con uno. Por eso, cuando creen la carpeta en el Google Drive, la crean con los apellidos que tengan los dos. Ah, vale, vale. Ajá. Sí. Gracias, profe. Sale. Bueno, entonces por mi parte, el día de hoy sería todo lo que les quería comentar. Nada más es el puro encuadre para que quedáramos todos, estemos hablando el mismo idioma, ¿no? Y sepamos de qué se va a tratar este semestre. Y y ya nada más antes de irme, pues si gustan todos prender su cámara para conocerlos, aunque sea, ya que no nos vamos a ver en físico, pues siquiera conocernos, ¿no? ¿Sabe, profe? Dice que Bueno, ahora sí que no conozco casi a nadie. Y yo creo que se debe a que por lo general doy clase en la mañana, ¿no? Entonces no he tenido el gusto de conocerlos a ustedes, pero pues ya nos vamos a ir conociendo a lo largo del semestre, ¿va? Bueno, a Laurita sí la conozco. Hola Laurita. Pero a la mayoría de los demás no he tenido el gusto de conocerlos, pero o sea, me presento, soy el profe Axel y vamos a estar aquí hasta enero, ¿vale? Espero les sea grato, como lo es para mí, y pues los veo la siguiente clase ya para empezar con el primer tema. ¿Sale? Hay cualquier cosa me dicen qué onda. ¿Sí? Gracias, profe. Ay, profe, muchas bueno, gracias. gracias, Una profe. ¿Qué consulta. pasó? ¿Podría mandarnos el enlace de su sitio? Es que ya no lo alcancé a Ah, la página te la pongo rápido aquí en el Sí, por favor. chat. ¿Dónde está? O rápido, comparto pantalla y se las pongo. Más rápido. Ahí está. Bueno, esas son las diapositivas, pero la página está ahí. ¿Sale? Es esta. Sí, profe, muchas gracias. Tú me dices si ya la copiaste ya para dejar de compartir. Sí, ya está, gracias. Bueno, entonces tengan muy bonita tarde, noche y los veo la siguiente clase. ¿Sale? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta Estén luego, muy profe. bien, Profe, cuídense mucho. gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, luego, profe, profe. nos Que tenga vemos. buena tarde. Profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Bye.